Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Esquina Rosada en tu casa. Estamos en nuestra querida sección de entrevistas culturales. En este segundo episodio, les traemos a un invitado de honor. Él es Juan, artista, escultor y de performance. ¿Cómo estáis, Juan? Hola, estoy bien aquí en mi taller, en mi casa nueva. Estamos también con Fran de La Esquina Rosada. ¿Cómo estáis, Fran? Hola, Diego, bien. Pendiente de lo que se viene ahora, po, en la entrevista a un personaje que además es muy querido por la casa, po. La Esquina Rosada tiene muy buenos recuerdos y de hecho recuerdos que se pueden ver también. Primero preguntarte como de lo básico, lo fundamental. ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo de la escultura? Bueno, empecé a trabajar o a empezar a pensar como en esculturas cuando empecé a hacer las pipas, las quitras. Bueno, y en la U también. Yo estudié arquitectura en la U del Biobío y en tercer año de la U tuve clases con una dupla de arquitectos, Mauricio Peso y Sofía Bonner-Hausen. Y ellos son artistas y arquitectos. Entonces lo que ellos diseñan son esculturas habitables. Entonces como que ahí empecé a cachar el rollo como de la escultura relacionada con la arquitectura. Y a entender como metodologías metodologías proyectuales de arquitectura, pero a través del arte y de la escultura. Y eso como que, bueno, ese fue un hito importante igual para iniciarme como en esto. Después de ese curso, al año siguiente, empecé a trabajar en Kidra. Y ahí empecé a dedicarme a la artesanía en el fondo, porque para mí igual eran esculturas, pero en muy pequeño formato. Pero que en el fondo son maquetas también, para después ir ampliando este formato y llegar como a esculturas que puedan ser más grandes. Ojalá en algún momento también llegar a poder diseñar esculturas habitables como lo hacen estos maestros. ¿Y ese fue el primer acercamiento que tuviste en tu vida al mundo de las artes? ¿O de repente en tu familia había alguien que hacía alguna otra cosa? ¿Cómo fue esa parte? Mi mamá siempre estuvo haciendo cosas. Siempre, taller que salía, mi mamá lo tomaba. No sé, tejer, coser con máquina, ahora está construyendo. Mi mamá ahora se está armando un taller de madera, está construyendo muebles. Porque siempre le gustó eso. Su abuelo era carpintero. Entonces ella siempre estaba metida ahí, como que se agarró, ya qué sé yo, siempre le gustó como construir y hacer cosas. Entonces yo creo que ahí saqué un poco el ímpetu por crear, en el fondo, por construir yo mis cosas. Sí, y bueno, de chico mi mamá también me compraba materiales, pues, las témperas, plasticina, greda igual me compré en algún momento. Entonces igual tuve esos incentivos cuando chico. Sin embargo, claro, tuve esa práctica con los materiales, pero nunca tuve como referentes o aprendizaje como formal, entre comillas, claro, aprendizaje por referentes como de las artes plásticas o visuales, como que cuando era chico mis referentes como artísticos más cercanos eran como, no sé, los músicos que salían en la radio, por ejemplo, o en la tele, ¿cachai? Como que nunca tuve algo tan así, una cultura artística tan potente. ¿Fuiste más bien autoformado entonces? Uh-huh. Sí. Bueno. Estoy jugando con una masita. Sí. Me parece que es súper importante que eso quede. Que se sepa que durante la entrevista estaba jugando con una masita de greda. Sí, de greda. Es que es como en mi perfil, estoy en la perfil de artista ceramista. Ah, oye, hablando de eso, pues, ¿cómo se conecta entonces esto de la escultura con la performance? ¿Con la performance? Ay, es que es entretenido. Ya, lo que pasa es que cuando empecé, porque yo empecé a hacer pipas de madera primero. Y cumplí un año haciendo pipas, pequeño formato. Hice como 40 o 50 piezas diferentes. Y tengo fotos y todo eso, registro. Y después tomé un taller de cerámica en la U con la profe Bárbara Bravo. Y ahí estuve un semestre, una clase a la semana. Y cuando terminé ese curso conocí a mi maestra, a la Jimena Bravo. Me invitó a su taller, nos hicimos amigas. Y ahí se transformó mi maestra, como que aprendiendo de ella. Me invitó me dijo, ven al taller cuando queráis, yo voy a estar trabajando y voy a trabajar acá. Entonces conversamos, qué sé yo. Y
y ahí empecé a hacer, bueno, pasé de hacer las pipas pequeñas a hacer piezas más grandes, pues, porque la cerámica permite eso. Entonces, yo al principio, de que cuando empecé a trabajar en las quitras, que tenía la intención de hacer quitras colectivas, pues, para poder fumar de varias personas a la vez. Y para eso necesitaba hacer piezas más grandes. Entonces, claro, la cerámica me permitió eso. Entonces, hubo un año donde yo me dediqué todo ese año a hacer esculturas más grandes, pues, de cerámica para fumar. Necesitaba hacer esta prueba porque yo nunca había visto esculturas para fumar. Entonces, quería ver qué pasaba. La cosa es que cuando empecé a hacer esas piezas, bueno, la primera que hice fue la de Casa de Salud. Y después empecé a hacer varias más. Hice como 8 en total ese año. Y algunas de las que hice, las hice como en ferias o encuentros, como una la hice en Casa Herbaria, por ejemplo. Me acuerdo que Casa Rosada igual intenté hacer una, pero no se logró. Después, en un evento canábico también levanté otra escultura, y era como escultura en vivo. Entonces, como que ya no estaba en mi taller haciendo la escultura, estaba en un espacio donde más gente me veía haciendo esta escultura. Entonces, yo pensaba cómo transformar como esta experiencia de que alguien me ve haciendo una escultura, cómo transformarla en una especie de show, o algo más llamativo visualmente, como acción. Entonces, empecé a pensar un poco en eso. Entonces, para mí, antes, el cuerpo era solamente era una herramienta para poder crear estas esculturas, este arte, ¿cachai? Pero el arte era como el objeto final. Entonces, todo el proceso que estaba detrás era invisible. Pero cuando lo llevaba al espacio público o a un lugar público, todo el proceso era visible, y eso me parecía súper interesante. Entonces, bueno, yo creo que la primera perfo más potente que tiene que ver con eso, con la arcilla y la performance y la acción de arte, es la perfo de los ojos que hice después del 18 de octubre por las pérdidas oculares. Ahí se mezcla el material, el hacer, el proceso de hacer, la acción de arte, bueno, el espacio público, tiene un contenido también social. Bueno, y ahí recién empecé a incluir el barro como en la acción, empecé a entender la acción. Y claro, como te decía, el cuerpo antes para mí era una herramienta para hacer arte. Luego empezó a ser parte de la obra de arte. Y eso es, y después, claro, el cuerpo, la obra, y después la acción que hace el cuerpo para llegar a la obra. Entonces, como que todo eso junto, luego algo mucho más complejo e interesante, y eso es como bueno, eso es lo que he pensado ahora. ¿Y tus performances las haces in situ, las dejáis registradas en alguna parte? Sí, las performances, generalmente invito a personas que me puedan registrar, y después editamos el material y lo subo a una cuenta que tengo en YouTube. Ahí como que subo mis experimentos y cosas. Igual tengo material, por ejemplo, que no he editado y que está ahí guardado, y en algún momento lo iré a subir. Oye, y dentro de todas las cosas que he hecho, que por lo que estoy dándome cuenta, como que ha ido evolucionando un poco la concepción misma de cómo vais realizando tu arte. ¿Hay algún hito que te parezca importante para ti mismo en tu carrera como artista? Yo creo que, bueno, anoche estaba pensando en eso. Bueno, hay 2 hitos importantes. Uno es el comienzo, cuando empecé a dedicarme como consciente a la práctica de las artes, que fue cuando empecé con las pipas, con Kitra. O sea, en ese tiempo, y en ese mismo momento también, en ese mismo tiempo, fue cuando apareció la idea de este personaje que es Ser de Otro Lugar, pues, que igual tiene todo un cuento. Ser de Otro Lugar. Salí a Ser de Otro Lugar, Kitra. Y ese periodo yo estaba en la U, fue como un periodo súper introspectivo, como un periodo zen, le llamo igual, como de autoencuentro, descubrimiento y qué sé yo. Como muy también, no sé, de pensar, no sé, cuando empecé a hacer las quitas, por ejemplo, y descubrí como,
o pensé en ese proyecto, yo dije, bueno, esto como que da para mucho. Como que si empiezo en esto ahora, yo voy a seguir haciendo Kitra hasta que me muera, si podría seguir. Entonces, si me meto en esto, como que voy y podría hacer algo súper bacán. Y me proyecté con eso, pues. Y junto a eso salió Ser otro lugar, que tenía otra cuenta igual, que también he sido desarrollando hasta ahora, y que ha sido como el fundamento un poco de todo lo que ha sucedido en estos años, pues, que son como 5 años. Y otro hito importante sucede hace como 4 meses, pues, que yo termino la U y decido... Lo que pasa es que antes de salir de la U, yo... yo dije ya, cuando termine la U voy a tener que entrar a trabajar, probablemente entre a trabajar de arquitecto en alguna oficina y para hacerme las lucas y no voy a tener tiempo para dedicarme a la práctica de las artes. Entonces, antes de que salga de la U, yo tengo que tener un portafolio armado, material hecho y tengo que hacerme visible para que cuando quiera dedicarme al arte tenga personas que me puedan comprar las obras o que puedan participar de lo que sea que se me ocurra, ¿cachai? Tengo que hacerme más o menos una trayectoria. Entonces, ese año de la U igual fueron súper intensos, pues, entre que tenía que responder a la U y aparte quería que hacía exposiciones, trabajaba en mi obra, me movía para allá, para acá. Y claro, el año pasado, a fin de año, en octubre más o menos, terminé la U y pasó un mes, 2 meses y dije ya me voy a ir de la casa y me voy a dedicar a la cerámica. Así que me fui, me vine a vivir acá al centro, en Conce, aquí en La Pequeña, en un cerrito, en una casa con amigos y aquí me estoy armando el taller, pues. Y este fue como, claro, este es un hito importante porque marca el comienzo de, bueno, ahora estoy armando el taller, estoy haciendo clases, estoy trabajando en mi obra, me ha ido bien con eso, pasé como de proyectarme a abarcar con Kitra, a trabajar con Kitra como en el territorio, como expandirme aquí, en Concepción, Bío Bío, ahora a pensarme como a nivel más nacional y, ¿por qué no, internacional? Entonces, bueno, en eso estoy. Nos acabas de contar que venías como en un camino súper delimitado, digamos que era una carrera universitaria, que ya tenías como la idea de lo que se venía respecto a eso al salir y tomar este camino artístico. ¿Qué fue qué es lo que te llama del arte que hace que tomes este tipo de decisiones? Yo creo que es la libre creación, como la libre expresión. Igual para mí el arte nace también como una necesidad, igual que la perfo, como que la perfo para mí tiene un componente que es súper visceral, como la expresión de algo que no puedo decir así nomás, o que no puedo expresar así nomás. De repente son cosas que pueden ser tan complejas de entender para mí, que una acción o una cosa, o una perfo, o una obra podría explicar mejor. Cuando era más chico pensaba en esto como de la trascendencia de las cosas. La cerámica tiene un poco eso, que la arcilla es barro, no sé, eso pienso igual, como que yo me estoy dedicando a esto, que es tierra, es barro, ¿cachai? Yo voy al cerro, saco arcilla y puedo hacer algo, puedo hacer esto. Entonces dedicar mi tiempo es como un trabajo súper noble igual, pienso. No destruyo nada, al contrario, creo, me es posible también crear una realidad que para mí pueda ser más agradable, no sé, para el resto. Con esto estamos llegando al final de la entrevista. Juan, para la audiencia, ¿dónde pueden las personas encontrar tu obra? ¿Dónde pueden comprar tus artefactos? Yo tengo 2 páginas. Una es Kitra Ritual en Instagram. Estoy en proceso de armarme una página web. Bueno, cuando la tenga se las voy a mostrar. Pero por ahora, a través de Kitra Ritual, Instagram, ahí en historias destacadas están los catálogos de mis 2 colecciones hasta ahora. Son la de los sólidos elementales y Aviar, que es como la última colección de libros que sacamos, Kitra, y en Ser Otro Lugar, pues en Instagram. Ser Otro Lugar es como mi página personal, y ahí también voy subiendo otros trabajos, encargos que me salen de repente y cosas que voy creando más como desde Juan.
Y también tengo otra página que estoy haciendo recién, que se llama Gres Latino, que es un personaje también que, bueno, que acabo de crear. Yo creo que, bueno, no le voy a adelantar nada, es una sorpresa. Pronto van a conocer a Gres Latino. Ya, Es un bacán. nombre, Vamos a es un estar nombre súper bien. súper atentos. Oye, Juan, muchas gracias por tu tiempo, por participar del programa. Estuvo súper entretenida la entrevista. Gracias a ti, igual, Fran, por tu tiempo, por estar acompañándome acá. Así que nada, pues sin más que decir, nos despedimos. Nos vemos en una siguiente oportunidad, en el siguiente capítulo de las entrevistas culturales de la esquina rosada en tu casa. Así que, chao, chao. Que estén súper bien. Bacán. Gracias a ustedes, igual, Chao. chiquillos. Muy grata la entrevista.